nuestro bloque de cambio climático contaremos con la presentación Contribución del cobre para combatir al cambio climático, estimaciones para los países de Latinoamérica. Y se encuentra con nosotros Enrique Balán Romero, asesor externo de Procobre, Centro Mexicano de Promoción del Cobre. Él es ingeniero en telecomunicaciones, egresado del IPN y maestro en sistemas de la Universidad de La Salle. Es consultor en calidad de la energía y sistemas de puesta a tierra, miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas asociado al IEEE, perito en energías renovables, conferencista de la ICA, para la cual ha realizado publicaciones relativas a la calidad de la energía. Démosle la más cordial bienvenida a Enrique Balán Romero. Muy buen día. Bueno. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Estamos preocupados realmente de lo que está sucediendo, de lo que vemos que está sucediendo en nuestro entorno. En este país no habíamos tenido, yo ya estoy bastante grandecito de edad, ningunos elementos como tornados. En los últimos 2 años hemos visto tornados y en la televisión observamos automóviles justamente arriba de las casas. Eso quiere decir que el medio ambiente sí está cambiando y estamos verdaderamente preocupados. En el área en el que nos interesa a cada uno de nosotros, en este caso a mí en lo relativo al cobre, a este metal, vemos qué es lo que se está haciendo y observamos si es importante incrementar su consumo, por supuesto en forma industrial, y que sea esto apto para la naturaleza, es decir, tratar de disminuir las emisiones de CO2. En esta presentación que vamos a ver aquí, se desarrolló por un grupo de profesores europeos que hicieron una contribución para verificar en diferentes metales a nivel mundial qué es lo que estaba sucediendo con cada uno de ellos. En este caso nosotros tomamos sus resultados en relación a lo que se consideraba que era nada más el cobre. Ellos hicieron otras investigaciones. Nosotros tomamos lo que significa el desarrollo en el cobre. El único objetivo que estamos tratando de buscar es cómo se ha comprometido la industria del cobre para verificar o para saber si lo que estamos realizando realmente tiene un impacto positivo o no lo tiene. En la parte de ingeniería, nosotros podemos observar, y ya sabíamos desde muchísimos años, que al incrementar la cantidad de cobre en donde hay una circulación de corriente, lo que obtenemos es una disminución en las pérdidas. En ingeniería le llamamos efecto Joule, es decir, cuando nosotros hacemos circular una corriente en un conductor, como es en esta sala que está alimentando las lámparas, e incrementamos la cantidad de cobre, disminuimos las pérdidas. Es verdaderamente importante porque en este país casi el 80% de la energía que estamos generando y que estamos utilizando en la industria, en las oficinas, en nuestras viviendas, lo obtenemos por medio de combustibles fósiles. Entonces, cada vez que quemamos un barril de combustible fósil, generamos energía eléctrica, pero también generamos desperdicios. Y si esa energía eléctrica la vamos a desperdiciar en el conductor eléctrico, pues algo estamos haciendo mal. Entonces, el análisis fue hecho por la International Energy Initiative y por un par de doctores que aparecen ahí. Es un documento internacional, no lo hicimos nosotros, solamente estamos tomando sus resultados que nos parecieron bastante apropiados justamente para este tipo de convenciones. Sabemos, los ingenieros, mucha gente también, que el cobre tiene ciertas capacidades de conducción eléctrica. Mientras más delgado es el conductor, más pérdidas tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que se disminuyan las pérdidas y al mismo tiempo disminuimos la quema de combustibles fósiles y al mismo tiempo disminuimos la presencia de CO2 en la atmósfera y al mismo tiempo estamos disminuyendo los efectos nocivos que estamos viendo por el calentamiento global? Es decir, es un ciclo verdaderamente positivo para nosotros. Vamos a ver, bueno, apenas se alcanza a ver, pero dice ahí, los equipos eléctricos reducen sus pérdidas incrementando el área. Y ya lo sabemos los ingenieros. ¿Por qué no se ha hecho durante muchos años?
por lo que conocemos como costo inicial. Cuando nosotros compramos un equipo como un motor eléctrico o un transformador o hacemos una instalación eléctrica, tratamos de que tenga el menor costo posible. No se ve la instalación eléctrica en este edificio y en nuestras viviendas no se ve, no está escondido, está oculto. Está oculto por razones inclusive de seguridad para que una persona no lo vaya a jalar. En un motor eléctrico sucede exactamente lo mismo. Puede estar dentro de una máquina. En este edificio hay elevadores, un montón de elevadores. Cada elevador puede tener motores de 25 o 50 HP. Es una cantidad ya bastante respetable. Y empieza a funcionar desde las 8 de la mañana y hasta las 9 o 10 de la noche está trabajando. Y en forma indirecta está emitiendo CO2 a la atmósfera, además de otros contaminantes. En forma indirecta, el motor no, el transformador no, el cable no, pero sí la generación de energía eléctrica. Entonces, para evitar eso, se han creado normas. Y las normas no son otra cosa más que regulaciones que nos obligan a hacer cierto tipo de acciones. ¿Y por qué no nos obligan? Porque no lo haríamos. Si voy circulando en la calle y veo que la luz del semáforo se pone en color rojo, me detengo. Esa es una regla, ese es un reglamento, esa es una norma, ese es un estándar. Y si no lo obedezco, es posible que cause un accidente o que me choque yo contra otro vehículo, ¿verdad? Entonces las normas justamente son para eso. Y como a veces no hacemos mucho caso, entonces las normas nos indican qué es lo que tenemos que hacer hasta cierto límite. Es el mínimo minimorum aceptado. Entonces dice, los calentadores solares con mayor superficie de exposición, en esta parte, captan más energía solar. Sí, por supuesto. Si tienen mayor cantidad de material, en este caso cobre, van a tomar mayor energía del sol porque son más grandes y lo van a transferir al elemento que nosotros queremos calentar, que en este caso es el agua, para utilizarla para diversos propósitos, que pueden ser calefacción, podría ser sanitario para darnos un buen duchazo. Y dice que tecnologías con mayor cantidad de cobre en comparación con equipos tradicionales son más eficientes. Este estudio se realizó en el 2005, por ahí en algún lugar lo dice. Los estudios, este tipo de estudios son muy caros y llevan muchísimo tiempo. Nada más llevaron 7 años. Se terminó en el 2012. ¿Por qué se entrega hasta ahora? ¿O por qué lo utilizamos hasta ahora? Porque quizá en el pasado, hace unos cuantos años, no nos dábamos cuenta de la necesidad, de lo que teníamos que hacer, de lo que teníamos que observar. Las cosas han cambiado. Cuando estudié la ingeniería en 1975, ya tiene bastantes añitos, en este planeta apenas llegábamos a 4,000 millones de habitantes. Hoy somos 7,500 y cada uno de nosotros emite a la naturaleza, al medio ambiente, al terreno, a la atmósfera, a las aguas, emitimos algunos contaminantes. Entonces, ¿lo emitíamos antes? Sí. Lo emitimos ahora también, quizás en la misma proporción, pero como ya somos muchos, ya no podemos aceptar esa proporción, la tenemos que disminuir. Aquí en una pequeña cuadrito dice, es conocimiento tecnológico, es decir, lo que acabo de mencionar, de que tan solo por incrementar la cantidad de cobre que utilizamos en nuestra instalación eléctrica, o que ocupan los equipos como motores, o los transformadores, o diversos equipos eléctricos, ya lo sabíamos desde hace muchos años. Dice, ¿por qué no se aplica? Porque cuesta más. Porque comprar un equipo que desperdicie menos energía es más caro, sí. Pero si compramos un equipo que es más caro, porque es más eficiente, porque tiene mejores características eléctricas y mecánicas, vamos a obtener un ahorro. Si compramos un equipo que tenga una eficiencia de 90%, significa que el 10% de lo que nos está dando como valor industrial, ese 10% lo estamos tirando a la basura. Es como si en mi sueldo me pagan una unidad monetaria, un peso mexicano, y cuando yo lo echo a mi bolsillo, tengo un agujero y 10 centavos se van. Esa es la ineficiencia o la eficiencia como lo manejamos los ingenieros. Entonces, si por cada unidad monetaria que nosotros
pagamos por el costo de la energía eléctrica que sí estamos consumiendo, lo estamos desperdiciando y una partecita se va al drenaje, pues algo estamos haciendo mal y lo tenemos que corregir. Y lo hacemos así por el costo inicial que está ahí en rojo. Si el costo inicial es bajo, el equipo que estamos comprando le podremos decir que es de baja calidad y tiene muchísimas pérdidas. Entonces la autoridad, dándose cuenta que queremos utilizar la menos cantidad de dinero posible para hacer elementos productivos, fábricas, oficinas, hace sus normas. Entonces la respuesta de la autoridad es justamente lo que dice aquí, normas más estrictas. Y en el caso, por ejemplo, de los motores eléctricos que tienen bastante cantidad de cobre, la norma de 1999 fue eliminada y en su lugar apareció la norma 2010 y ahorita está en observación la norma 2016, es decir, la versión. Es la misma norma, pero con una versión nueva, en la cual se agregan nuevos desarrollos tecnológicos o conocimiento científico o necesidades de la población. Y la población necesitamos que disminuya la cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, la norma, la autoridad que emite la norma y que nosotros mismos la observamos y la aplicamos, tenemos que observar esto. Si a lo mejor tenemos un elevador en este edificio que tiene un motor que fue realizado con una norma anterior, la de 1999, está quizás teniendo eficiencia de 90%, es decir, por cada unidad monetaria que gasta de energía eléctrica, 10% lo está enviando a la atmósfera, en modo de CO2, en modo de carbón y en otras formas. Y nosotros no lo estamos respirando, nosotros lo tenemos en los mantos acuíferos, lo tenemos en los terrenos donde se cultivan. Entonces lo que estamos haciendo nosotros, en este caso, y muchos otros más, muchas otras asociaciones, muchas otras empresas, estamos tomando acciones para evitar que el calentamiento siga subiendo. Imagínense que nuestras playas del Caribe, por la cantidad de agua, empezaron a subir por el calentamiento. ¿Dónde va a ir esas personas? Van a venirse para el centro del país, donde está más alto. ¿Dónde vamos a poner en todo el mundo a toda esa cantidad de personas? En México es que se estima que en las costas viven aproximadamente 24 millones de personas. Y las vamos a tener que tener de este lado. No digo tener porque parece grave, ¿no? Pero sí van a tener que irse a otros lugares donde van a tener que ocupar espacios, van a buscar hospedaje, van a buscar elementos de sanidad, alimentos, y los alimentos que consumíamos o que se cultivaban en ciertas zonas del país y también de todo el mundo, van a tener que emigrar hacia otros lugares y vamos a tener que cambiar los productos agrícolas. Entonces es verdaderamente grave. Como profesor de universidad también nos damos cuenta y hemos platicado en la academia justamente sobre esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque tenemos a nuestro cargo, a lo mejor en un semestre o en un cuatrimestre, dependiendo del tipo de universidad, 200 o 600 alumnos. Y a ellos les tenemos que dar esta información. Disminuir el desperdicio. Disminuir la cantidad de energía que podemos ir tirando por todos lados. En el pasado, cuando yo era joven, había mucha gente joven, hace 40, 45 años. Es posible que alguien comía un plátano y a lo mejor en forma descuidada tiraba la cáscara por todos lados. No pasaba mucho. A lo mejor había insectos que se lo podían comer en el lugar donde habitaban o donde lo había arrojado. Pero hoy somos 7.500 millones. Y cuando estudié la primaria éramos 48 millones en este país. Hoy somos 120 millones, un poquito más. Entonces la cantidad se ha triplicado. Entonces las ciudades como estas ya no alcanzan a tener mucha más gente, mucha más población, si no hacemos lo que nos corresponda a cada uno de nosotros. En este caso lo que me corresponde a mí, porque estoy en este espacio, es insistir en que todos los aparatos eléctricos que utilicen de alguna forma u otra elementos metálicos, les aumentemos su eficiencia. El objetivo es desperdiciar menos. ¿Y hasta qué grado vamos a aumentar la eficiencia? Porque hay un beneficio económico.
pero también puede haber un daño económico. La autoridad no nos puede obligar a incrementar una eficiencia, digamos, de 90 a 100%, porque las empresas no podrían, las tumbaríamos, las quebraríamos. Entonces la respuesta de la autoridad es realizar normas más estrictas y nosotros acatarla. Si tenemos un transformador, un motor o un equipo eléctrico que tiene una eficiencia baja, estamos operando con un equipo obsoleto. Y para la palabra obsoleto para las personas que nos dedicamos a la ingeniería es muy grave. No queremos ser obsoletos. Queremos estar al último grito de la moda en tecnología, en avances científicos y en desarrollos tecnológicos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si teníamos antes un transformador, un teléfono que hacía tic, 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 ahora tenemos teléfonos inteligentes. Tenemos un teléfono que de repente estamos en algún bar echándonos una buena comida y de repente vemos que alguien cambia la televisión. ¿Quién fue? Un jovencito que con su teléfono celular lo hizo. El cuate, el jovencito, está practicando, está entrando a las nuevas tecnologías, no está obsoleto. Entonces, en nuestras fábricas, en nuestras oficinas, escuelas, centros comerciales, centros de educación, pues tenemos que tener equipo de la más alta tecnología si queremos que las condiciones de este planeta y de nuestras ciudades y de nuestro país no se empeoren. Cada uno realiza la parte que le corresponde. Y aquí tenemos la cantidad de toneladas de CO2 que emitía este país en diferentes años. En la tabla de arriba, en el 2001, por cada megawatt hora de energía que consumíamos en este país, se generaban, dice ahí, 618.8 kilogramos de CO2. Hemos hecho algunos cambios, tenemos ahora bastantes, no suficientes, tenemos bastantes energías renovables, fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, y en el 2015, en lugar de estar emitiendo 618 kilogramos, solo estamos emitiendo 458. Y no es suficiente. ¿Cuál es el límite? El límite sería 0, pero técnicamente, pero económicamente no es posible. Estimamos que con 200 kilogramos por megawatt de hora consumida de energía, pudiéramos generar 200 kilogramos de CO2. Con eso lograríamos impactar positivamente el problema que estamos teniendo del calentamiento global. Si leemos revistas, periódicos, vemos las noticias, observamos que hay países como que no le entran a esta parte. Y otros, como México, que están verdaderamente comprometidos. Son las declaraciones de las autoridades federales, del presidente anterior y del presidente actual. Entonces nosotros tenemos que decidirlo. No podemos pensar que hay algunos países en el planeta que no lo hacen. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde. Y sabemos que eventualmente otros países que no le han entrado, sin decir nombres, también le van a entrar. No les queda de otra. Porque además no les vamos a comprar los productos industriales que fabrican. Así de sencillito. Todavía no está hecho, pero para allá va el camino. Es decir, cuando yo compro un producto, quiero que sea un producto de alta calidad, que no contamine, porque ya tengo nietos. Y yo pienso, mis nietos van a tener la misma oportunidad que yo tenía, que me iba a un lago y nadaba, que me iba a un río y nadaba. A lo mejor ustedes están jovencitos, ¿no? Pero yo nadé en un río por donde vivo, en el río Calacuaya, y nos íbamos a nadar saliendo de la secundaria, hace muchos años, en el 70, un poquito antes, en el 67. Pero mis nietos no lo van a tener. Entonces, no les quitemos otras partes, ¿no? Entonces, ahí en esa tabla estamos observando cómo México ha hecho parte de la labor que le corresponde. Y otros van a más avanzados que nosotros. Nosotros no somos líderes. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo eléctrico y compramos un equipo de mejores características, uno de los cambios que ha tenido solamente y en forma muy sencilla es, le agregaron más cobre. Alguien defenderá otro metal. Yo hoy estoy defendiendo esto y estoy indicando lo que hemos hecho por el ambiente utilizando este tipo de metales.
Entonces la construcción contra la operación, alguien me preguntaba en algún simposio que tuvimos en otro país, pero ponerle más cobre cuesta más, ¿no? Porque hay que fabricarlo y hay que sacarlo del terreno y hay que limpiarlo. Y sí, sí cuesta más. Entonces se hizo un análisis. ¿Cuánto cuesta de más comparado con la ventaja de utilizarlo? 1000 veces más. Nosotros no hicimos el estudio. Ahí están los datos y al final en parte de la bibliografía dice en dónde podemos obtener ese tipo de información. Entonces, sí cuesta más tener 1 kilo de este metal aquí o 2 kilos. Cuesta más tener 2. Pero el beneficio que nos da es 1000 veces más. Aquí tenemos datos de eficiencia de diferentes motores. ¿Es de México? No, este no es de México. Dice que la eficiencia de un motor estándar es de 89.5, es decir, por cada unidad de energía que consumo, pierdo 10.5%. Como si de cada peso que recibo yo de mi sueldo, 10 centavos los tiro al drenaje. Pues qué burro, ¿no? Si me voy a un motor que le dicen ahí premium, que dice 92.6, todavía estoy perdiendo energía. Pero estoy perdiendo menos. Es imposible con la tecnología que tenemos hoy llegar a 100%. Tenemos que tratar de acercarnos. Si la autoridad en lugar de decirnos 92 se quiere ir a 98 o 99, tecnológicamente sí vamos a poder, pero el costo es muy alto. Entonces tenemos que hacer un balance. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Hasta dónde técnicamente y en forma económica podemos soportarlo? Porque si técnicamente lo decimos, sí, sí se puede, pero económicamente no, vamos a tronar a nuestras industrias. Y no vamos a tener desde una licuadora, refrigeradora, aire acondicionado, elevadores, no vamos a tener nada. Entonces la autoridad, que nosotros formamos parte de la autoridad cuando hacemos normas o cuando hacemos observaciones, nos damos cuenta hasta dónde puede llegar la sociedad. No podemos dar un brinco tan rápido. La tecnología existe, el capital económico no es suficiente. Este es México en sus normas de motores. En el último motor, el que dice en el número 5, es un motor de 100 HP. Son motores que utilizan la industria química, los fabricantes de cementos, en trituradores, la industria minera, en trituradores de piedras. Son motores que están en el sistema de transporte colectivo, en el metro de la Ciudad de México, para ventilación. Y observen ustedes en la versión 1997, en la tabla más grande, en la última fila, dice 91% de eficiencia. Es decir, pierde 9% de eficiencia. Y en la versión 2016 dice 95.4. Entonces, cuando nosotros le dijimos al sistema de transporte colectivo, bueno, a las personas, porque el metro pues no nos contestó nada, ¿verdad? Cuando le dijimos, hay que cambiar los motores porque estás teniendo pérdidas muy grandes, dijo, sí, nada más necesito el dinero, el recurso económico. Pero estás trabajando con equipo obsoleto. En ese momento sus ojitos brillaron y dijeron, sí, estoy trabajando como un cavernícola. Entonces necesito tener equipos nuevos. Y empezó a sustituir los equipos obsoletos, los equipos viejos. Entonces cada vez quizás no puedan cambiar todos los equipos al mismo tiempo, pero va a cambiar a lo mejor uno a un mes o a un año o a 2 años, pero finalmente va a tener equipo que tenga mejores condiciones. Y si nosotros somos los administradores o los jefes de mantenimiento o los dueños de una empresa, que tenemos equipo que consideramos que ya es obsoleto, que a lo mejor ya no tiene las características suficientes, que fue reparado fuera de fábrica, a lo mejor por un técnico que aprendió a hacer ciertas reparaciones, pero en lugar de tener 91% de eficiencia, ahora tiene 80 u 82, porque no fue reparado con la mejor mano de obra, hay que cambiar el equipo. Y además, no vamos a correr a la persona que lo reparó mal, vamos a entrenarlo, vamos a darle los conocimientos suficientes y la herramienta para que se integre nuevamente al campo productivo de alta eficiencia, al campo productivo de mayor nivel tecnológico. Entonces, cuando tenemos un subordinado que sus conocimientos han quedado un poquito abajo porque no se ha actualizado, pues vamos a subirlo, ¿no?
Porque si lo subimos, él está mejor y nosotros estamos mejor. Alguien me decía, tienes puros burros. Sí, pues entonces yo soy el jefe de los burros, ¿verdad? Entonces, si todos son de lo más alto nivel tecnológico, pues yo también me elevo. Y no me estoy refiriendo yo, me estoy refiriendo a todo este país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, actualizar nuestros conocimientos. Dos, actualizar nuestros desarrollos tecnológicos y tratar de compararlos con todo el mundo. Si nosotros compramos un equipo americano, mexicano o europeo, estamos estimando que tienen las mismas características tecnológicas de desarrollo, las mismas características de eficiencia energética y las mismas cantidades o lo que existe dentro de los equipos eléctricos. Aquí dice, como habíamos mencionado hace un ratito, que para México 458 kilogramos de CO2 emitimos por cada megawatt hora de energía que consumimos. Y consumimos muchísimos gigawatts hora en este país, muchísimos. Y a nivel mundial, pues por supuesto. Y nada más estamos hablando de la parte eléctrica que nos corresponde hoy, porque podría haber la parte de movilidad en vehículos, en aviones, en trenes y en otro tipo de máquinas. Sucede lo mismo con otro tipo de equipos, hablamos del motor, el transformador es lo mismo. Casi todos sabemos que hemos visto en los postes que hay transformadores, que son esas cajas grandotas de color gris que alimentan nuestras viviendas, las fábricas, comercios y algunos otros lugares pequeños de consumo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de que consumir la menos energía posible, apague un foco, ahorre un poco, decía hace muchos años un eslogan, pues lo tenemos que seguir haciendo y comprar equipos que nosotros consideremos que tenga las mejores características. Este es un estudio de Brasil, no lo tenemos de México. Es decir, los estudios ya existen en todos lados. Ellos dicen, transformadores de 3 fases, ahí donde está la flechita, de 75 kVA, es un transformador más o menos pequeño que utilizamos para alimentar viviendas. En ese país hay 233,000 transformadores de esa capacidad, nada más de esa capacidad, 233,000. Comparado con Brasil, nosotros tenemos como el 60% de tamaño industrial. Entonces, el 60% de 233,000 transformadores son los que tenemos nosotros. Y nada más de 75 kVA. Y hay de 112, de 45, hay de muchas capacidades de transformadores. Ellos hicieron su análisis y dicen, si nosotros cambiáramos todos los transformadores, esos 233,000, a unos de mejor eficiencia, estaríamos ahorrando 391,000 megawatt hora de energía. Esa es una cantidad enorme, verdaderamente enorme. Ahorrando, quiere decir que están hoy desperdiciando 391 gigawatt hora de energía. ¿Lo están desperdiciando? ¿Son burros? No. No había la necesidad, hoy la hay. Entonces ellos se dan cuenta y están tomando acciones. Nosotros ya nos dimos cuenta también, y hace muchos años, y estamos tomando acciones. Va a tardar un poquito. Pero si somos industriales, si tenemos una empresa y hay equipamiento en estas oficinas, en estas empresas, en estos centros de salud y en muchos más lugares, tenemos que tomar la parte la parte que nos corresponde. Y si es así, va a ser mucho más rápido. Y no decir, bueno, hay que lo haga el vecino, hay que lo haga el estado de Morelos, hay que lo haga el estado de Jalisco. Cada uno tiene que tomar la parte que nos corresponde. Entonces, otros equipos. Ustedes han visto que el FIDE, por ejemplo, puso cambie su vieja por la nueva. No, pues yo sí lo hice, cambié la vieja, ahora tengo una más nueva. Es más eficiente. Entonces, ¿necesitamos cambiar los equipos viejos? Sí. ¿El refrigerador puede durar 15 años en nuestra casa trabajando? Sí, sí puede durar. Pero está consumiendo mucha energía. Y tiene a lo mejor pérdidas porque se sale el aire, el frío se sale por un lado o entra el calor por otro. Entonces tenemos equipos obsoletos. Entonces cada uno tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y si en este país tenemos 30 millones de viviendas habitadas, porque el INEGI dice que son 33 y 3 millones están deshabitadas,
Y si cada uno tuviera un refrigerador, sabemos que no todos tienen refrigerador, serían 33 millones de refrigeradores, 33 millones de motores. Cada uno tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Entonces el equipo, el incremento de eficiencia, lo que va a lograr es que nuestro bolsillo a la larga no tenga un agujero donde se vaya yendo el dinero. Los contaminantes como el CO2 a la larga vayan disminuyendo en la atmósfera. Y no vamos a tener los problemas de tornados que nunca habíamos visto en el norte del país con los automóviles arriba de las casas o arriba de los árboles. O los ríos que se están desbordando y vemos las casas que se están cayendo. Y antes no sucedía, alguien puede decir, lo que pasa es que las casas se están acercando al río. Sí, y han estado así durante muchísimos años, 20, 40, 50 años. Pero en la cantidad de agua que circula por los desórdenes que estamos logrando nosotros en la atmósfera, esos dan como resultado justamente eso, ¿no? Y la confiabilidad. Hay diferentes metales que se pueden utilizar para diferentes propósitos, y el cobre es uno de ellos que tiene altísima confiabilidad. Observamos que en las pirámides se encontraron elementos de cobre que tienen 2500 años de antigüedad y ahí siguen, ¿no? Entonces, como conclusión, lo que quisiéramos decir es que a cada uno de nosotros nos toca una parte para mejorar nuestras condiciones. Debemos estar muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, a lo que no hace nuestro vecino, o lo que no hace, y también lo que no hacemos nosotros, porque somos muy autoindulgentes, ¿no? A veces podemos hacer alguna acción que demerite al medio ambiente, y como que decimos, solo fui yo. Pero si somos 120 millones de mexicanos que decimos, solo fui yo, entonces el impacto es verdaderamente severo. Antes no estaba sancionado echar aceite en el drenaje, hoy está severamente sancionado, porque limpiar el agua es muy costoso, limpiar el medio ambiente es muy costoso. Entonces esperamos, la academia y los diferentes investigadores que estamos haciendo parte de este trabajo, que la información que damos en este tipo de simposios, exposiciones, conferencias, sí lleguen de verdad y sí tomemos acciones suficientes para hacerlo, y que además le pasemos la información a los que vienen atrás de nosotros y que nos están empujando, nuestros hijos, nuestros nietos y otros alumnos y otros especialistas y otros profesionistas que vienen en el mismo sentido. No sé si hay algún tipo de pregunta por aquí. De los equipos con una posibilidad de renovación o actualización para obtener, y evidentemente como usted lo mencionó en su presentación, aportar con las mitigaciones de CO2 hacia la atmósfera, los equipos sobre todo, por ejemplo, en transformadores, equipo eléctrico sobre todo que utiliza cobre. Yo detecto que no hay un inventario posible o tangible para dimensionar cuál sería la acción que podríamos tomar. Los primeros que lo harían son los desarrolladores tecnológicos, es decir, los fabricantes. Si el desarrollo tecnológico no existe, la autoridad no puede impulsarlo y tampoco lo puede obligar. Entonces, los fabricantes, los que desarrollan la tecnología, son los que en primera instancia dicen, tengo este nuevo producto, tiene estos beneficios tecnológicos, atmosféricos, ambientales, que hay que utilizar. La autoridad se da cuenta que existe y que técnicamente es posible y que económicamente es factible, entonces lo emite como una norma. Sin embargo, darle difusión a las normas, a los requerimientos, a las obligaciones que tenemos los ciudadanos, es bastante caro. Entonces, es menester nuestro estar enterando que existe y verificar si el último grito de la moda en la tecnología es lo que más nos conviene. Si son cosas a lo mejor que podríamos llamar muy populares como una pantalla de televisión, es difícil pensar que en esta ciudad todavía hay pantallas de tubos de rayos catódicos. Ya casi todos tenemos pantallas
de LEDs y cosas por el estilo. Los teléfonos celulares. Es difícil pensar que una persona vaya ahora por la calle caminando sin un teléfono celular. Y además tiene el último grito de la moda. Pero en los desarrollos tecnológicos industriales es más lento. Entonces, a tu pregunta, ¿quién sería el más factible? Los desarrolladores de la tecnología. Los que lo van a obligar son las autoridades y los que lo vamos a utilizar somos la sociedad. ¿Alguna otra pregunta por ahí? El día de ayer hablaban en otra conferencia sobre el fenómeno de la disminución del presupuesto para el Departamento de Aguas del Distrito Federal. Si se tiene un tanque y se usa una bomba para subirlo al segundo piso o al quinto piso de un edificio, hay estudios que relacionen el cobre de las motobombas con la pérdida de agua por tandeo. Sí, por supuesto que sí. La pérdida en el cobre cuando circula la corriente es por un efecto que los ingenieros llamamos efecto Joule, que no es otra cosa más que la resistencia que presenta, la oposición que presenta el material al flujo de la corriente eléctrica y la corriente eléctrica que va a circular por ahí. Entonces, si nosotros disminuimos esa oposición, es decir, aumentamos la sección transversal del conductor, vamos a disminuir las pérdidas en el conductor. Lo único que tenemos que hacer es incrementar el calibre del conductor, se incrementa el tamaño físico del motor, se incrementa el precio y lo que dice el compañero es muy cierto. Si no tenemos el capital económico para poder sostener esos cambios, no lo vamos a lograr. Entonces lo que tendríamos que hacer es verificar de nuestro presupuesto del gobierno del Distrito Federal, cuáles son aquellos rubros en los cuales pudiéramos a lo mejor disminuirlo. Quizás en lugar de pintar las fachadas de los edificios cada 6 meses, porque luego aparecen ahí que pintaron la fachada de un edificio 2 veces al año, y yo las veo igual, pero bueno, eso es otra cosa. A lo mejor tenemos que no utilizar el dinero en ese rubro y utilizarlo en las partes tecnológicas que finalmente sabemos que después nos va a dar un ahorro en la operación. Entonces, sí lo podemos hacer, pero cuesta dinero. Y hay que ver de dónde obtenemos el recurso económico, porque el gasto inicial es fuerte, pero se recupera en 4 o 5 años. Y si el motor nos va a durar 10 o 15, pues tenemos algunos cuantos años de benevolencia futura, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Una pregunta adicional? Si no, damos por finalizada esta exposición y agradecemos realmente su presencia. Muchas gracias.